casi nombres, ¿no? Pero ahí hay una lista, ¿no? Para que no se me olvidara, ¿no? Y no mencioné muchísimos, o sea, en esta lógica de discusión está, decía, Hallbach, pero también está Weber, los dos, Max y Alfred. Importantísimo Simmel, ¿no? Los situacionistas, ¿no? Y Debord, Koslik, ¿no? Por supuesto que Bataille, ¿no? Vincent Packard, Lewis Mumford, estoy hablando de sociólogos, ¿no? Tampoco mencioné a Barthes, a Baudrillard creo que sí lo mencioné, Kevin Lynch, Daniel Bell, sí, bueno, sí mencioné a Freud, pero no mencioné a Fenichel o a Gesa Roheim. Pero de ellos dos, ¿qué opinión tienes? No, bueno, por eso, te estoy diciendo, primero no mencioné a miles, ¿no? O sea, porque son muchos, ¿no? Realmente es un tronco muy fuerte, ¿no? Igual hay una larga lista de antropólogos, de lingüistas, el señor Orsilandi, Umberto Eco, que tienen reflexiones sobre el valor de uso muy importantes. Pues bueno, Bataille pues es de los más importantes, ¿no? Bataille es alumno directo de Marcel Mauss, que es alumno directo, es el alumno, así con E mayúscula y A mayúscula de Durkheim, ¿no? Y vamos a decir, Marcel Mauss es dentro de la sociología francesa quien construye una opción antropológica. Marcel Mauss tuvo 3 alumnos muy importantes, uno es Gurwitsch, otro es Lévi-Strauss y el otro es Bataille, ¿no? Nada más. Y Marcel Mauss pues abre, él es el que abre la reflexión sobre la antropología económica y el intercambio de dones, y que reúne y sistematiza toda la información planetaria que hay sobre la economía primitiva y el intercambio de dones. Entonces pone, digamos, en la mesa de la antropología moderna pues, la reflexión sobre cómo se trataba a los objetos en sociedades en las cuales no ocurría el intercambio como intercambio de mercancías de acuerdo a la ley del valor, como intercambio de equivalentes, sino en donde el manejo de la riqueza era siempre un manejo por medio de regalos. Entonces, es el que pone en la mesa en la historia de Occidente la reflexión sobre lo que sería supuestamente la relación con los valores de uso, con la materialidad, con la objetualidad, antes de que irrumpa históricamente el valor de las mercancías. Ese es el gran tema que abre. Pero en realidad en su ensayo sobre el don apunta muchas cosas que ya venían desde de la estructura de las formas religiosas de Durkheim, que es la idea de que el dispendio, o sea, porque todos están en Santa Cruzada contra Marx, ¿no? La Santa Cruzada la inicia Emile Durkheim en la idea de que hay que demostrar que esto de las necesidades materiales, esto de la relación con la naturaleza, de la técnica, de la producción, sobre todo de las necesidades, no tiene el peso ni el significado que le da Marx. No. Lo que se le ocurre a Durkheim para criticar esto es que lo importante no es la relación de la sociedad con la naturaleza, la relación del sujeto con el objeto, sino la relación entre los sujetos. Es su teoría de la solidaridad, de la intersubjetividad. Por eso le parece tan importante la política, ¿no? Porque la política permite hacer explicaciones desde el Estado de cómo es que la gente se junta sin tener que ver con las necesidades. El primer trabajo es contra la noción económica de división del trabajo, y luego ya vienen muchos temas de sociología política, y al final de su vida descubre que no, que donde mejor se puede observar todo es en la sociología de la religión.
cuando estudia las estructuras elementales de la vida religiosa en Australia. Entonces, en realidad ahí, en esa última obra de Durkheim, están como los lineamientos de lo que va a retomar Marcel Mauss. Claro, es que incluso, es decir, porque Durkheim es, vamos a decir, el primer antropólogo que se le ocurre decir, claro, es que la religión no se tiene que explicar ni se puede explicar desde la economía. Y en la religión, en el fenómeno religioso, tú tienes el ejemplo más claro de la autonomía de la vida cultural respecto de la economía. Esto se le ocurre a Durkheim. Pero Mauss es todavía más agudo y dice, no, podemos hacer una explicación religiosa de la economía, o una explicación política, o una explicación total, ¿no? El hecho social de Durkheim se transforma en el hecho social total, en donde tú puedes explicar desde la política, desde la cultura, desde la sexualidad, desde todo, cómo es que ocurre el intercambio económico como un intercambio que no está regido por necesidades. Ese es el objetivo del ensayo sobre los dones. Pero todo esto en realidad no los lleva como al fondo. Quien lleva a fondo toda la reflexión es Bataille, en la parte maldita y sobre todo en el ensayo que luego quedó como el ensayo introductorio de la parte maldita, que es un ensayo previo que es de 27, 28, de 32, la noción de gasto, que es, bueno, pues es ya la discusión frontal con la idea de Marx sobre producción, distribución, consumo. Lo fundamental, ¿no?, es el consumo, no la producción, pero no el consumo que está ahí para atender la producción y la reproducción material de la sociedad, sino lo que es la idea del consumo destructivo, ¿no? Entonces, bueno, es el gran teórico, vamos a decir, apologeta del valor de uso de carácter destructivo. El trabajo inicial de Veraza es su tesis de licenciatura, te recomendaría mucho que la leyeras, la estudiaras. Es una confrontación con todo el sistema completo del pensamiento de Bataille. Lo primero que hizo, previo al luego el libro que se editó que se llama Subvirtiendo Bataille, esa es la obra clave, porque ahí justamente pone a discutir la noción de gasto, el ensayo de la noción de gasto, lo confronta con la introducción de 57 y es peleando, digamos, contra esta idea de que es el consumo gratuito, el consumo que no responde a nada, el consumo que lo que te propone es consumir por consumir sin ninguna utilidad práctica, sin nada que tenga que ver realmente con la producción de la vida, sino el consumo que es por el consumo mismo, pero por el consumo por destruir, el consumo que hace toda una filosofía, vamos a decir, toda una metafísica acerca de las razones que hacen, digamos, que este consumo destructivo y sin sentido sea en realidad el espacio en donde se revela lo más profundo de la esencia humana, que es en el consumo, cuando estás llevando a cabo un consumo de carácter absolutamente destructivo, en donde tú pones en escena toda la relación fallida de la sociedad con la naturaleza, del hombre con la naturaleza, en donde el ser humano puede poner en juego la ruptura de todos sus límites, sacrificándose, abriéndose, destruyéndose, liberando su energía hacia la energía cósmica. Es la idea de la noción de gasto formulada por Bataille. Bueno, es discutiendo este tema, es observando a Bataille y todo lo que dice del consumo, que es una tesis de 1978, no de hace 20 años. Es una tesis, ya va para los 40 años. Es discutiendo eso que se le ocurre, la idea es que está ocurriendo un sometimiento del consumo. Es discutiendo con Bataille que nace la noción de subsunción real del consumo. El primer interlocutor en la construcción de la idea, de la crítica, de la teoría marxista de la subsunción real del consumo, el primer interlocutor es Bataille. Entonces, pues es el gran tema, digo,
está aquí sentado escuchando, pero pues que conteste él, pero ahorita a él no le toca contestar, ya luego ocurrirá. Pero digamos, yo sí te recomendaría mucho, si quieres conocer el pensamiento de Jorge, además de que leyeras Subvirtiendo a Bataille, ¿no? Que lo edité yo, no lo editó él, entonces está pésimamente mal editado, está lleno de ratas, pero te recomendaría que además de Subvirtiendo a Bataille, leas la tesis, ¿no? Que la busques, es una tesis de licenciatura, es una tesis de licenciatura. ¿En la facultad? Sí. En la Facultad de Economía. Hay uno. Ajá, Bueno, sí. si todavía queda uno, ¿no? Si no, en la Biblioteca Ay, Central. no, si no, aquí está. Aquí está Jorge. ¿Y yo por qué? Bueno, Bataille. Dussel, no lo conozco. Digo, sí, a Dussel sí lo conozco. Yo leí de él, bueno, lo escuché en vivo hablar sobre teoría del valor y sobre Marx, y luego sí leí su libro sobre los Grundrisse, y decidí nunca más volver a leer nada de él. Después de leer lo de los Grundrisse dije, ya, solo que fuera masoquista. Me pareció su trabajo, digamos, de lo que es la teoría del valor, la teoría del dinero y la génesis del pensamiento de Marx, un trabajo poco serio, ¿no? Yo tomé esa decisión que es muy drástica y bueno, pues uno tiene que hacer economía de lectura porque no puede leer todo. Y ya no lo seguí, entonces la ética de la liberación no la conozco. Me parece que lo interesante de Dussel, sobre todo en relación con el marxismo, tiene que ver cuando conectas lo que conoce de historia de la religión, que es un tema, ¿no?, hiper profundo, hiper complejo, y que bueno, pues los teólogos como Porfirio Miranda, no sé, Hinckelhammer, todos los grandes teóricos marxistas de la teología de la liberación lo conocen muy bien y lo discuten, y Dussel es hábil, y esos temas cuando los habla, pues sí me gustaba, pero como yo no me he metido a esos temas de religión, pues tampoco le he seguido esa pista. La pista de, digamos, de Dussel como exégeta de Marx, pues no me ha parecido seria y entonces no le he seguido. Seguramente que estoy cometiendo, digamos, aquí el pecado de sectarismo, que bueno, creo que soy el único que lo comete en México y nadie más lo comete. Y entonces pues no te puedo decir todo lo que dices sobre la modernidad y la técnica, y no te voy aquí a farolear inventando alguna tontería. No lo conozco, me sorprende que haya tratado ahí el tema de la modernidad y la técnica, que ahora sí ya me llamaste la atención y seguramente lo Aunque leeré. su línea es para discutir otros temas, Otras pero cosas. ahí dice el tema de la materialidad y el producir para la vida. Ya después, Ya. ojalá que se lo Todavía pregunte a no Jorge. hablaban de la Pachamama y esas. Bueno, ok, Keynes, eso me parece muy importante, ¿no? Mucho más que lo de Dussel, ¿no? Tanto como Bataille, ¿no? O sea, Keynes es un autor central para el problema de la subsunción real del consumo. Es decir, para mí Keynes es el primer economista que, vamos a decir, lleva a cabo una propuesta de manejo total de la economía ya en una era de subsunción real del consumo. No me parece una cosa menor. Keynes era muy amigo de Leonard Woolf y de Virginia Woolf, ¿no? Era aristócrata, así de los grandes círculos. Y Keynes era de la idea de que la gente tenía que consumir bien. ¿No? Tenía que consumir bien. La gente tenía que ir a la universidad, ¿no? Y tenía que ir a las obras de teatro, tenía que ir a los museos, tenía que comer comida de buena calidad. Todo lo que luego el Plan Marshall masificó para los europeos y el American Way of Life lo metió en algunas zonas urbanas de todo el planeta, eso es Keynes. Digo, al margen de la teoría ¿no? Hay toda una idea, en Keynes hay una idea puntual, digamos, de todo lo que es un espectro de valores de uso y de niveles de consumo y de calidad de vida y de idea de lo que es la vida cotidiana, que tiene que ver cómo él vive y cómo viven el conjunto de intelectuales con los que él se conecta,
y que queda conectada a la idea de cómo armamos. Él está convencido de que esas formas de consumo, esos niveles de consumo, son los que van a empujar y van a desarrollar, van a activar la economía capitalista, ¿no? Eso, digo, antes puedes rastrear sí algunas conexiones de un proceso incipiente de subsunción del consumo con el pensamiento marginalista, ¿no? Que es la idea de que la producción no importa, ¿no? Es esta pulsión por escaparse de la producción, ¿no? Y por autonomizar la circulación y la oferta y la demanda, y esta tirria, esta santa cruzada de von Bawerk y todos sus alumnos, von Mises, Hayek, así, contra la teoría de la producción y la incongruencia de los tres temas, pues es que ya está empezando, digamos, la gran ola reaccionaria de la teoría económica en contra de la reflexión de Marx, y además, bueno, todo esto de volcarlo a la formalidad del valor, a la formalidad del precio, y de no atender ningún problema, digamos, de matematizarlo todo y de no atender ningún problema material. Todo esto se lo puede conectar con la génesis de la subsunción del consumo, pero tú no alcanzas a observar en la historia del pensamiento económico todavía la formulación de un pensamiento económico que dice no, vamos a ordenar la producción, la distribución, el consumo, la reproducción, el crecimiento y la conexión con la historia, ¿no? De acuerdo a un esquema en donde el Estado te organiza todo. Esto ya es una expresión redonda y madura de subsunción del consumo. Y esto es Keynes, ¿no? Es, digamos, una expresión clásica del problema. Ahora, la confrontación con los neoclásicos, ¿no? O con los neoliberales, ¿no? Digamos, con la versión, sea con la versión previa o con la versión posterior, ¿no? A mí se me ocurrió que una clave muy importante de ese debate en la historia del pensamiento económico, tú eres economista, sí, que una historia, digamos, algo muy, muy importante, clave, no lo mencioné porque eran tantas cosas, ¿no? Era lo ofrece la crítica de la civilización petrolera. Es uno de los puntos claves. ¿Qué es qué? El problema, la historia crítica de cómo ha ido evolucionando la contradicción entre el capital privado y el capital social. Eso es fundamental. O sea, los capitales privados se han tenido subordinados en todo el siglo XIX al capital social. Es el que representa el interés general. Sí, pero los capitales privados se han ido desbordando en medida, ¿no? Hasta el punto de atentar contra el interés del capital social. Esto sí se los narré. Ahí estaba implícito, ¿no? Y reacciona el capital social, ¿no? Y pone en orden al capital privado. Es decir, fragmentan la ley antimonopolio, le rompen la madre a Rockefeller. Y luego, pues como historia de Terminator, cada gota de mercurio se volvió un Robocop, ¿no? Cada gota de empresas transnacionales se volvieron transnacionales de escala, o sea, se volvieron empresas petroleras transnacionales, ¿no? Que fueron levantando la historia de la civilización petrolera. En la Primera Guerra Mundial, la emergencia lleva un manejo del petróleo muy especial. Es decir, la Primera Guerra Mundial la decide el petróleo. Están tablas rompiéndose la madre, Francia y Alemania, fundamentalmente. Alemania está a punto de pasar, de invadir por Bélgica hasta París. Los franceses se salvan de milagro porque a alguien se le ocurre: usemos los taxis de la ciudad de París y movilicemos la tropa del sur a la frontera norte, porque si se hubieran movido a caballo no llegan. Tardaban una semana, y en una semana los alemanes, no eran nazis, estaban en París. Mueven los taxis, se mueve toda la tropa en taxis, en un día cubren el frente norte, y gracias a Dios se prolonga la guerra de trincheras y mueren 6 millones de personas en las trincheras. Gracias a Dios, ¿no? Pero después de ese movimiento
de tropa en taxis, todos dicen, ¡ay, en la madre! ¡Los carros! ¡Los automóviles! Todos embargan los carros y los empiezan a usar militarmente. Y empiezan a producir. No traigo las cifras, pero creo que antes de la Primera Guerra Mundial habría 50,000 vehículos en el planeta. Terminando la Primera Guerra Mundial ya estamos hablando de 2 o 3 millones. Eso es lo que significó el uso de los vehículos. Bueno, pero era el uso militar, restringido. Entonces, claro, el capital privado que produce vehículos se ve súper favorecido. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya estaban con el Ford T y el consumismo y todo esto, el Estado norteamericano dice, cuotas, economía de guerra, se racionaliza. Standard Oil se pone furiosa, ¿no? Porque en la economía de guerra se restringe el consumo. Nadie puede consumir nada de nada, más allá de cierto límite. Entonces se encabronan, ¿no? Ahora, termina la Primera Guerra Mundial. Todas las automotrices, encabezadas por General Motors y por Ford, todas las automotrices son las que financiaron a Hitler. Digo, para que te des una idea, General Motors producía todos los camiones de guerra nazis y los tanques de guerra nazis en suelo alemán hasta 1945. Cuando los alemanes, cuando los gringos bombardearon, así que acabaron con las ciudades, así que las pulverizaron porque así vaciaron cualquier cantidad de bombas, las únicas cuadras intactas son las de las empresas transnacionales norteamericanas, que las respetaron todas. Eran 550 empresas norteamericanas. Ford redactó un libro, yo lo tengo, la edición original, se llama I Financed Hitler. Hitler tenía el retrato de Ford en su despacho y Ford tenía el retrato de Hitler en el suyo, ¿no? Pero nada como General Motors o nada como Standard Oil en liga con IG Farben. Realmente, mira, todos le entraron, los del acero, los nobles, todos le entraron a financiar a Hitler y a Mussolini, como financiaron grupos similares que no prosperaron en Estados Unidos, en Francia y en Inglaterra. Todos le entraron a la financiación de la contrarrevolución social, de la contrarrevolución comunista en los alegres 20. Todos, masivamente, ¿no? ¿Quiénes encabezan? Los petroleros. ¿Por qué? Porque lo que les aterra de la revolución mundial, pues no es Rosa Luxemburgo y los consejos obreros, esos ya los masacraron. Que ellos creen que Rusia efectivamente es socialista, y Rusia fue la primera nación que nacionalizó el petróleo. O sea, no fue Lázaro Cárdenas, ¿no? José Stalin era trabajador petrolero. Y todo, se dice, los consejistas criticaban muy fuerte y decían, no, pues es que el proletariado es el 5% de la población. Ese 5% proletarizado, el 90 o 99% eran trabajadores del petróleo, que no solo estaban en la extracción y en la refinación, sino en el transporte, porque movían el petróleo a ferrocarriles. Entonces, en los talleres petroleros de lo que luego sería Stalingrado y de Kiev, ¿no? Ahí se imprimía el Iskra y se distribuía a través de los trenes petroleros. El partido bolchevique es un partido mayoritariamente petrolero. Entonces, claro, eso lo puedes ver muy bonito en los 10 días que conmovieron al mundo de John Reed. Cuando hacen la revolución rusa, pues, ¿qué están haciendo? Nacionalizando el petróleo. El petróleo de Bakú, ¿quién era el propietario? Shell. Ahí nació Shell, sacando el petróleo. Los banqueros franceses, Rothschild, y los hermanos Nobel. La historia de la dinamita, los Nobel que dan el premio de la paz y la chingada, esos eran extractores de petróleo y la dinamita la usaban para sacar petróleo, para romper el suelo, el subsuelo. Entonces, claro, la revolución rusa fue, digamos, ya si discutes si fue socialista o no fue, eso es un desmadre.
¿no? Un desmadre y pues es muy difícil sostener que realmente se haya consolidado como socialismo. Pero si tú le enfocas como la primera revolución nacional petrolera del siglo XX, queda redondísima, redondísima. Y por eso todos dicen, no, pues nos quitaron la principal, porque los dos focos petroleros en ese momento eran Pensilvania y Bakú. Entonces, el dueño de la Shell se vuelve un miembro, uno de los miembros más activos del partido nazi, que es Heinrich Dieterich, que es un holandés, que milita directamente del partido nazi. Entonces, los años 20 tienes a los capitales privados petroleros empujando a las naciones a que hay que hacer, a que todos tenemos que apoyar a Alemania para que Alemania sea el que se meta y recupere toda Europa Central, y entonces recupere para Europa Central todas las fuentes de petróleo. En ese entonces sí le buscaban la Anglo-Iranian Oil Company, que es de inglesa, que luego fue BP, buscaba mucho petróleo en Irán, en Persia, y no encontraban una puta gota, ¿no? Ni en Arabia, ni tenían idea de que había petróleo ahí. Todo el petróleo codiciable estaba en Bakú. Entonces termina la Primera Guerra Mundial y dicen, bueno, pues, ¿qué descubrimos? ¿Cuál es el saldo de la Primera Guerra Mundial? La revolución vehicular. Luego entonces, ¿qué tienen que hacer las naciones para controlar el mundo? ¿Vehiculizarse a lo bestia? O sea, hacer una revolución militar que se vehiculiza y que tiene que controlar todas las fuentes de petróleo. Entonces nace la geopolítica del petróleo articulada a la revolución vehicular. Y es como arranca Hitler. Digamos, tienes un tramo intermedio, una interrupción de 20 años, que es cuando están desarrollando estas industrias. Alemania está produciendo toda su revolución vehicular en Holanda, ¿no? Justamente donde está Dieterich, la Shell, ¿no? Que es anglo-holandesa. Todos los aviones nazis tenían motores Rolls-Royce, se los vendió a Alemania. El pendejo de Churchill dijo, puta madre, nos van a bombardear Londres, ya no les vendamos. Eso Churchill le cayó el 20 medio año antes, en 39. Por ahí de mayo, marzo de 39 dicen, no, y además no podía convencer a la nobleza inglesa porque toda la nobleza inglesa era nazi. Fue un desmadre. Estaban en el negocio. Todos estaban en el negocio. Bueno, ahí puedes ver una relación muy complicada entre el capital privado, se está volviendo muy poderoso, está determinando los capitales estatales. Un contragolpe muy fuerte viene con la Segunda Guerra Mundial porque Roosevelt dice, un momento, se detienen, señores petroleros, porque ya ellos son los que han, ¿no? La industria automotriz, la General Motors, ya para entonces ya inventó el marketing. Lean la tesis de Vanessa que está ahí atrás. En la General Motors, ahí se inventó el marketing de la industria moderna y han inventado toda la obsolescencia programada. Eso es la industria automotriz, ¿no? Que además es la idea del marketing es la idea de la psicología social de guerra contra el consumidor. O sea, que el consumidor es alguien al que le tenemos que declarar la guerra para conquistarle la cabeza y el corazón, ¿no? Eso es basado en la utilidad marginal. Sí, Bataillano, ¿no? No clásico. Sí, bueno, sí. Bataillano, sí, claro. Esa idea del marketing es una idea absolutamente belicista del manejo de la industria automotriz, o sea, que les está favoreciendo empujar toda la economía en una lógica bélica, autodestructiva. Pero llegada la Segunda Guerra Mundial, van de nuevo las cuotas y la restricción. Y entonces, Rockefeller y la General Motors y la Ford, puta madre, pero eso es socialismo, qué poca madre, ¿no? Y en realidad, pues son elementos de racionalización keynesiana, ¿no? Que se tienden a imponer. Y que además van a ir rebasando a Keynes, porque Keynes, digamos, piensa sus restricciones como restricciones momentáneas y luego ya que regresa el mercado. Pero en realidad es cuando el Estado se va dando cuenta de que no, de que hay que regular y que hay que mantener las regulaciones.
O sea, los estados de posguerra se vuelven más keynesianos que Keynes, ¿no? Que eso es lo que estalla, son las rigideces que estallan en los años 70, ¿no? Por eso ahora se alega tanto que no, pues es que el verdadero Keynes es más flexible, es más, ¿no? Bueno, esa contradicción entre el capital privado y el capital social estalla, y ahí es cuando los alumnos de Bomba, los neoclásicos, Hayek, ¿no? Convoca el grupo Montpellerin, ¿no? Que se reúnen para que se acabe ya toda la pesadilla de los estados que regulan la economía. La pesadilla se llama socialismo, la pesadilla se llama fascismo, la pesadilla se llama rooseveltismo, keynesianismo. Acabemos con todo. Ahí es donde empiezan a fraguar el keynesianismo. ¿De qué hablan? Del neoliberalismo. ¿De qué están hablando? De autonomizar completamente al capital privado contra el capital social. ¿Quién es el motor que empuja eso? La industria petrolera. Son los capitales de la civilización material petrolera. Estalla la crisis, los años 70. Deberían de haber regulado. Órale, que llegue la crisis, se sobreacumula, bueno, pues llega la crisis, pues que desaparezcan las empresas que sobreacumularon. En toda crisis ocurre siempre una reformulación del patrón tecnológico, cuando la crisis es profunda. La de los 70 fue profunda. ¿Qué se discutía en paralelo? Digo, además de los sobremercados, el núcleo de la crisis de los años 70, la industria automotriz. La industria automotriz de los Estados Unidos, de Alemania y de Japón. ¿Qué se discutía en paralelo? El cambio de patrón tecnológico. 68-72, el Club de Roma había dicho hay que ponerle límites al crecimiento, y por todos lados brotaban los argumentos que había que cambiarle un patrón técnico. Había que terminar. Estaban desatados los ecologistas que hablaban en contra de los agroquímicos, de los límites del crecimiento, la crítica del crecimiento urbano, y no era la izquierda, sino era la burguesía razonable, los científicos, los burócratas racionales. Schumacher, el gran gurú de la economía, ¿no? Planteando, no, pues es que hay que regular todo, ¿no? Él era el ministro del carbón en Inglaterra, Schumacher, ¿no? Y ahí es cuando aparece Georgescu Roegen, ¿no? Los alumnos de Schumpeter que se vuelven, ¿no? Que empiezan a levantar las bases del pensamiento, vamos a decir, de un keynesianismo ambientalista, que sería Georgescu Roegen, ¿no? Y todo esto que empieza a proliferar y a crecer en los años 70. Entonces lo que se está discutiendo es el patrón técnico. ¿Cómo se respondió a la crisis? Es el periodo en que, como se está criticando todo en todos lados, los capitales privados se agrupan. O sea, ahí es cuando se reagrupa el cártel, por ejemplo, de la industria química, que dicen, ni madres, no nos tocan, no nos mueven un pelo. Todo el cártel de la industria minera, de la industria automotriz, todos se empiezan a formar los clubes industriales de empresas transnacionales hiperperversas que dicen, ni madres, no se mueve el patrón tecnológico un punto. ¿Y qué tienes después de los años 70? Tienes un termidor en términos de valor, pero es que hay que mirarlo en términos de valor de uso. Si lo miras en términos de doctrinas económicas, de políticas públicas, etc., lo miras en una lógica formal que se vuelve absolutamente esotérica. Transfigurar. Tienes que mirar su contenido material. Entonces, ¿qué ocurrió allí? Siguen los indicadores de la civilización petrolera. ¿Qué ocurrió con la producción de automóviles? ¿Cuántos automóviles había en los años 70? En el planeta había 100 millones de automóviles. Ahorita hay 1.000 millones. ¿Cuánto había de plásticos? ¿Cuánto había de químicos? ¿Cuánto había de crecimiento urbano? Todo venía creciendo así. A partir del neoliberalismo todo comenzó a crecer así. La curva se volvió absolutamente exponencial. Lo que tú tienes en el neoliberalismo es el termidor de la civilización petrolera. Por eso estalla la crisis ambiental como estalla. Entonces, eso es lo que está detrás de todas las políticas públicas neoliberales. Es el punto clave de la crítica y de la discusión. Es decir, yo pienso que en referencia a este debate de keynesianismo y neoliberalismo es muy importante decodificarla desde el punto de vista de la historia crítica de la tecnología. O sea, este es un tema en el que he estado trabajando mucho, no me metí por ahí, no. Ni se me ocurrió que pudiera haber economistas aquí en la sala. No, pues es un tema importantísimo.
Y pues, por eso tampoco mencioné el tema del imperialismo, ¿no? No, es que el tema central es el problema del imperialismo. Y el problema de la crítica de la civilización petrolera te da la clave, digamos, te permite pensar la diferencia del imperialismo inglés respecto del imperialismo norteamericano, porque uno es un imperialismo basado en el patrón, como dice Radovan Richter, del carbón y el acero, que es Inglaterra, y Estados Unidos, pues es del petróleo. Estados Unidos es el inventor del petróleo. Ellos son los que lo perforaron en 48. ¿No? Estados Unidos fue el principal productor mundial de petróleo desde 1848 hasta 1969. Y luego ya que irrumpieron los árabes, lo desplazaron al segundo lugar. Actualmente el segundo productor mundial de petróleo es Estados Unidos. Y dicen que se van a volver el primero, ¿no? Porque ahora van a sacar todo el gas shale. O sea, Estados Unidos siempre ha estado en el centro de la producción mundial de petróleo. La Primera Guerra Mundial la ganan Inglaterra y Francia cuando Estados Unidos les da petróleo. Bueno, la ganan, no la ganó nadie porque empataron tablas, vamos a decir, los alemanes se bajaron del ring. ¿Por qué? Porque ya no tenían petróleo y Inglaterra y Francia recibían petróleo. Quien decidió la Primera Guerra Mundial fue Estados Unidos. ¿Con qué? Con petróleo. ¿Con qué ganó la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes ganaron la Segunda Guerra Mundial? Rusia y Estados Unidos. O sea, las dos potencias petroleras. Estados Unidos, ¿cómo ocupó todo el Pacífico? Pues con los buques tanque, a los cuales les puso una plataforma, los llenó de aviones y dijo que eran portaaviones. O sea, islas flotantes de petróleo que llevaban aviones, que se movían con petróleo y que dominaban la totalidad del espacio del Pacífico, ¿no? El imperio norteamericano nació con el petróleo, desarrolló las máquinas del petróleo, son el núcleo de la revolución vehicular petrolizada, son el centro decisivo del triunfo de todas las guerras mediante la instrumentalidad petrolera. El pobre de Hitler empezó la Segunda Guerra Mundial con carbón. Lo que perdió en la Segunda Guerra Mundial fue el carbón frente al petróleo. Es la derrota. A partir de allí, el petróleo domina las matrices energéticas de todos los países del mundo. Todavía en los años 30, en la matriz francesa o en la matriz italiana o en la matriz inglesa, el grueso de la matriz energética era carbón. Pasada la Segunda Guerra Mundial, los gringos dicen, se chinga, cabrón. Ahora es petróleo y me lo compra, cabrón. ¿No? Estados Unidos es el que domina y ordena y organiza todo con base al petróleo. El imperialismo, lo que quiero decir es que el imperialismo norteamericano está hecho de petróleo. Desde su nacimiento, su código genético es petrolero, no es carbonífero, ¿no? Entonces, claro, es el tema del petróleo, la crítica de la civilización petrolera, también es una de las claves importantes para repensar, pero conceptualmente y radicalmente, a fondo, algo que todo el mundo sabe o intuye o escuchado, que es la conexión del imperio norteamericano con el petróleo, ¿no? Que es un tema, por ejemplo, que ha desarrollado tanto John Saxton. Y por supuesto sí tiene que ver con el problema de la caída de la tasa de ganancia. Ya estoy sobre el tiempo, ¿verdad? No, sí tiene que ver con la caída de la tasa de ganancia. O sea, todas estas lógicas tienen que ver con la... Es decir, el fondo no es el petróleo no es el diablo, ¿no? El fondo es la acumulación de capital, son las lógicas de acumulación de capital. La ley del valor que cumpliéndose se vuelve ley de plusvalor y entonces se vuelve ley de subsunción real del proceso de trabajo y entonces se vuelve ley de sobreacumulación y de crisis, ¿no? Es decir, que se vuelve ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia y que desata las leyes de contrarresto de la caída de la tasa de ganancia y genera expansión mundial. O sea, cada sobreacumulación se la sobrepasa exportando capitales y construyendo mercado mundial, ¿no? Es en esa lógica, pues que se van creando los valores de uso. Es decir,
no solo la subsunción real de lo que sirve en la fábrica, sino la subsunción real de lo que te sirve en la ciudad, de lo que te sirve en el control del territorio, de lo que te sirve en el control del campo, de lo que te sirve en el control de la población, de lo que te sirve en el control del mercado mundial. Es decir, la lógica de la subsunción real se sale de la fábrica y se vuelve una subsunción real, territorial, que requiere de una subsunción real del proceso de consumo, que requiere una subsunción real del proceso de reproducción, y que como se va expandiendo de manera brutal por medio de guerras, ¿no? Pues genera revolución mundial, y entonces la subsunción real del consumo pues se vuelve también necesidad de subsunción de contención, de revolución pasiva, como decía Gramsci. Entonces tienes que tener toda una ofensiva de control del consumo para detener esos fenómenos. Entonces, vamos a decir, el paso de la subsunción real del trabajo a la subsunción real del consumo no es un paso mecánico, no es un paso sencillo, pero es un paso en donde ocurren procesos que no han sido teorizados. Bueno, pues Veraz es el único que los está teorizando, que es cómo el problema de la contención de la caída de la tasa de ganancia ya no es solo mediante causas contrarrestantes, sino que te vas, vamos a decir, no al contrarresto de la caída de la tasa de ganancia, sino te vas al contrarresto de la ley del valor en cuanto tal, ¿no? La ley del valor como motor del desarrollo de las fuerzas productivas, no. La ley del valor solita lleva a la revolución comunista, no. Esto tiene que ver con la teoría económica. No, la ley del valor, si la ley del valor lleva a la revolución comunista, desmantelemos la ley del valor. Bueno, no la pueden desmantelar, todo funciona en base a eso, pero peguémosle. Entonces le empiezan a pegar en el corazón, torzamos el desarrollo de las fuerzas productivas en fuerzas destructivas, volvamos bélico el asunto. Pero entonces la guerra, que era una guerra de expansión de la subsunción real, de repente resulta que es un motor, un laboratorio de la construcción de infinidad de fuerzas destructivas que además pueden ir invadiendo lenta y pasivamente toda la industria. Y entonces toda la industria se puede ir convirtiendo en una industria que es productiva y que es destructiva a la vez, ¿no? Las guerras mundiales son un laboratorio importantísimo, estratégico para cocinar estas híbridos de fuerzas productivas destructivas, pues que efectivamente te permiten bloquear el problema de la caída de la tasa de ganancia. Te está remitiendo al límite absoluto del sistema, te está remitiendo al hecho de que la automatización general del proceso de trabajo vuelve innecesario el valor de la mercancía, vuelve innecesaria la medición del valor y vuelve innecesaria la explotación del trabajo. Es decir, si la ley del valor llega hasta sus últimas consecuencias, se vuelve revolución comunista. Lo que hay que detener es eso. Entonces lo que hay que detener es toda la sustancia de la ley del valor. Entonces todo el siglo XX es un siglo XX que está enfocado en contra del desarrollo de las fuerzas productivas, se centra en convertirle un desarrollo de fuerzas destructivas y entonces en un trastocamiento profundo del significado revolucionario de la ley del valor, que se refleja en la teoría económica, en la idea de que no, el valor vale madres, el pedo es el precio, ¿no? El pedo es el precio y la manipulación de los mercados, y no hay necesidades que rijan absolutamente nada. Es más, no hay necesidad en la historia, pues todo el estructuralismo francés, no hay necesidad, la historia no existe, las necesidades no existen, el proletariado no existe, la ley del valor no existe, ¿no? Pues es un siglo absolutamente la mala conciencia de todo lo que ocurre en el capitalismo, pues es el siglo XIX y es Marx. Entonces con todo en contra de eso, y pues ¿qué tienes que mover? Fuerzas destructivas. Es decir, es un cuestionamiento brutal, ¿no? Eso es lo que te va marcando el derrotero del imperialismo, la geopolítica del siglo XX. Pues yo le dejaría aquí ya lo de Marín y todo lo demás, lo de las alternativas. Pues miren, yo creo que muchas de las luchas y alternativas que ocurren hoy a lo largo de la ecología, los movimientos indígenas, los que cuestionan las formas de alimentación nocivas, los que cuestionan los automóviles, los que cuestionan el crecimiento urbano, los que cuestionan el crecimiento en general de la industria, todos tienen cosas que decir, todos en realidad están construyendo alternativas.
las comunas, los que se preocupan por la calidad de la vida, la Pachamama, todos están construyendo alternativas. ¿Qué les voy a decir yo aquí ahorita de eso, ¿no? El problema es que se trata todas de respuestas desarticuladas que no toman como centro, vamos a decir, el cuestionamiento de problemas concretos de valor de uso con un cuestionamiento sistémico de cómo es que el capital ha dominado y controlado a la totalidad de la población a lo largo del siglo XX. Esta es la utilidad crítica fundamental, la utilidad crítica revolucionaria fundamental de la teoría de la subsunción real del proceso de trabajo, de la teoría de la crítica de la subsunción real del consumo de Verástegui, que ofrece una explicación integral de la totalidad del fenómeno capitalista moderno desde la segunda mitad del siglo XIX, todo el siglo XX y lo que va del XXI, nos permite pensarlo conceptualmente en un diálogo no edípico con Marx. ¿Sí? La teoría de la subsunción real del consumo no mide si tienes un miembro más largo que la teoría del valor. Está realmente en un diálogo observando cómo es la presión de la ley del valor, o sea, hablando en plata, la presión de la revolución comunista, lo que está despertando el fuego de la necesidad de la contrarrevolución, la necesidad de torcer el desarrollo de las fuerzas productivas en fuerzas destructivas y entonces replantearlo todo. Ese problema de fondo es el que hay que entender, porque si no, todo el problema de la lucha en contra del capitalismo se puede perder en muchas luchas que en realidad nada más están reformando al capitalismo. La crítica de la subsunción real del consumo es muy fuerte, y bueno, la crítica de la civilización petrolera es una herramienta clave de esta crítica de la subsunción real del consumo, pero la clave está en la crítica de la subsunción real del consumo, ¿no? Por eso es que la hemos incluido en este ciclo. Yo cerraría acá, y bueno, ya lo de Marín y lo de Hugo Salinas Price y todo esto, pues para la próxima.